Decía la pastora, mi nombre es Daisy. Se darán cuenta que no soy argentina, ¿verdad? Pero soy argentina también porque tengo DNI argentino. Así que ahí medio colombiana, medio argentina. Llevo ya bastantes años acá en Argentina. Bueno, casado por supuesto con un argentino. Así que Argentina es parte de mi vida. Dios nos ha permitido con mi esposo servir en India por 9 años. Vivimos en un país completamente diferente, realmente con cultura diferente, comiendo diferente, vistiéndonos diferente. Y realmente que fueron 9 años donde podemos decir que Dios estuvo en cada proceso, en cada detalle. Quizás muchos de ustedes ya nos conocieron por las redes porque estuvimos predicando también a través de su Facebook Live de la iglesia. Pero Dios, contarles un poquito lo que Dios pudo hacer. Pudimos plantar allí en la India un centro de entrenamiento misionero donde nosotros estamos preparando indios para que ellos planten iglesias en aldeas remotas donde no hay ni siquiera una iglesia plantada. Porque todos sabemos que tenemos la gran comisión, ¿verdad?, de hacer discípulos en todas las naciones. Así que ese es el trabajo que hemos hecho en India, aparte de plantación de iglesias y ayudar a un montón de pastores en ese proceso también de plantar sus iglesias. Y Dios ha sido bueno, fueron 9 años de servicio, pero lamentablemente no podemos estar más en la India por cuestiones de visa, entonces nos estaremos estableciendo en Filipinas y en diciembre ya nos estamos yendo para Filipinas y allí vamos a estar haciendo también lo que es Global Calling, que es el ministerio que Dios nos permitió fundar. Así que les pedimos que sigan orando por nosotros, que nos mantengan en sus oraciones porque Filipinas es otro contexto cultural, vamos a tener que aprender otro idioma, es completamente diferente a India, entonces otra vez como familia tenemos que pasar este proceso. Les pedimos especialmente por nuestros hijos, ellos sufren muchos cambios, especialmente Natán ahora desde Argentina, ya el mes que viene empieza a estudiar en inglés, la escuela de Filipinas, entonces le rogamos que estén orando por él, que Dios le ayude en todos estos procesos, amén. Así que no quiero sacarle más tiempo, me gustaría pedirles un vasito de agua, ¿puede ser? Estoy un poco afectada de la garganta. El tema del Espíritu Santo es el tema que ustedes están tocando en este mes y realmente me apasiona hablar del Espíritu Santo porque realmente es nuestra fuente, Él es todo, ¿verdad? Y hoy yo quiero hablarles específicamente del mover del Espíritu Santo en la vida del creyente, en nuestra vida. Quizás ya han hablado de quién es el Espíritu Santo, cómo Él se manifiesta, pero hoy vamos a hablar cómo Él es, todos los beneficios que nosotros tenemos al tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Así que me encantó la introducción que hizo el hermano, me hizo toda la introducción y yo decía, ¿y ahora qué voy a decir? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿saben que cuando Jesús, antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos, quédense acá, y les dio una promesa, y esa promesa es que Él iba a mandar al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Y Él se estaba refiriendo también a ese tiempo del Pentecostés. ¿Han escuchado hablar del Pentecostés, no? Porque su pastor es bien pentecostal. Del Pentecostés, ese momento donde el Espíritu Santo irrumpió en medio de los creyentes allí que estaban orando unánimes, y fue ahí donde sucedió el Pentecostés, esa manifestación del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hablarles un poquito de que ese Pentecostés que sucedió en ese momento no finalizó ese día, sino que continúa hasta el día de hoy, y nosotros hoy somos la iglesia que continuamos viviendo las manifestaciones del Espíritu. Y generalmente cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que decir que Él es una persona y todos ya lo saben, ya lo habrán estudiado, ¿verdad? Pero yo traje hoy un guante, mire qué interesante, ustedes dirán, ¿qué es eso de un guante? ¿Cuántos tienen guantes en este tiempo de invierno? Todos, ¿no? Y saben que justamente esta semana estoy estudiando mi licenciatura en teología y estoy estudiando teología del Espíritu Santo. Entonces voy a enseñarles algo que es fresquito para mí y quiero compartirlo con ustedes. ¿Sabe que hay una palabra en griego que se llama lavash? ¿Cómo se llama? ¡Ay, cómo hablan en griego! ¡Vamos! La palabra lavash significa vestirse de.
o cubrirse de. Y podemos ver que esto es un guante, ¿verdad? Podemos decir que es una vestimenta, por así decirlo. Un guante, si vos lo ves así, vemos que es como la forma de una mano, pero si yo le digo a este guante, agarra esa planta, no lo puede hacer, porque no tiene función meramente siendo un guante, ¿verdad? O quizás yo le digo, por favor, guante, dame un poco de beber agua. El guante no va a poder hacer nada porque en sí no tiene función. Entonces la palabra lavash en griego significa estar investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Como decía el hermano claramente, muchas veces nosotros como hijos de Dios tendemos a hacer o a esforzarnos para lograr las cosas por nuestra propia cuenta. Entonces, cuando intentamos hacer cosas por nuestra propia cuenta, aún muchas veces intentamos cambiar por nuestra propia cuenta. Yo intenté cambiar, hermanos, por tanto tiempo y siempre fracasaba. Intenté perdonar a mi padre por 1 año y me hacía, entre comillas, que lo había perdonado. Le hacía creer a todos los hermanos, a mi mamá adoptiva, que es una misionera, que había perdonado a mi padre porque yo había sido abusada por él y lo odiaba con todas mis fuerzas. Entonces, como estaba ya siendo una hija de Dios cristiana, aparentemente tenía que demostrar que estaba todo bien. ¿Ya cuánto nos ha pasado? Que tenemos que mostrar que está todo bien, pero en realidad adentro nuestro las cosas no están bien. Entonces, en un momento yo me di cuenta que lo estaba haciendo sola, que yo estaba intentando perdonar, que yo estaba intentando cambiar sola, entonces fracasaba, volvía a caer, volvía a odiar, y cuando me acostaba en mi cama y venían los recuerdos de lo que había sucedido con mi padre, lo volvía a odiar con las mismas fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el lavash, cuando el poder de Dios viene sobre nosotros y nos viste, entonces ya no somos nosotros solos, sino que es su poder en nosotros y la cosa cambia completamente. Este somos nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios, cuando ese lavash toma gobierno de nosotros, de nuestra vida, Él viene y Él puede entrar y entonces ahí sí tiene funcionalidad, ¿verdad? Ya no es simplemente algo que no funciona porque intenta hacerlo solo, sino cuando el Espíritu Santo entra, cuando el Espíritu Santo gobierna, como decía el hermano, cuando nosotros le permitimos que Él gobierne nuestra vida, entonces sí ya tiene funcionalidad. Entonces las cosas que nosotros intentemos hacer, el resultado va a ser diferente, porque el Espíritu Santo está tomando control, porque Él es quien está gobernando. Yo recuerdo una mañana llorando en la presencia del Señor y le dije, Espíritu Santo, no puedo perdonar a mi padre. Lo intento, tengo fachada de que lo perdoné, pero cuando estoy a solas, solamente con vos sabes que no lo perdoné. Ayúdame a perdonar a mi padre. Entonces, cuando yo acudí a la presencia del Espíritu Santo, acudir a pedirle que me ayudara a hacer eso que yo sola no podía hacer, entonces Él empezó a hacer la obra y hoy yo puedo decir que tengo una excelente relación con mi papá, que lo perdoné. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entró y gobernó sobre esa situación que yo sola no podía controlar. Amén. Así que el lavash de Dios en nuestra vida. Ahora vamos a ver los beneficios que nosotros tenemos cuando le permitimos al Espíritu Santo tener gobierno en nuestra vida. Ya que no somos nosotros solos, sino diciéndole al Espíritu Santo, dale, nosotros estamos abiertos a que gobiernes. Ustedes saben que una vez que nosotros recibimos al Espíritu Santo, al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Él entra y Él habita en nosotros, pero aunque Él habita en nosotros, nosotros muchas veces resistimos las manifestaciones y el mover y la transformación de Dios en nosotros por nuestras propias decisiones. Porque el Espíritu Santo es un caballero que respeta nuestras decisiones. Es entonces que nosotros en esta mañana yo quiero hablarte de cómo el Espíritu Santo, qué hace Él en nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos. Amén. Así que ¿cuántos quieren dejar que el Espíritu Santo en esta mañana gobierne su vida? Que Él sea quien entre y que maneje tu vida y que Él nos indique a dónde vamos, qué hacer, qué no hacer y que Él nos ayude a lograr esas cosas que solos no podemos lograr.
Primero, el Espíritu Santo nos purifica. El hermano muy bien decía, ¿no? ¿Cuántas veces tratamos de cambiar y no podemos? Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él gobierna nuestra vida, entonces Él nos purifica. Dice 1 Corintios 6, si quieren pueden tomar nota porque vamos a leer muchos versículos bíblicos y después pueden repasar en su casa. Amén. 1 Corintios 6, versículo 9 al 11 dice, voy a leer en la versión NTV, la nueva versión viviente. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, los que se entregan a pecados sexuales o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Pero dice, algunos de ustedes antes eran así. Yo tengo un montón de esa lista, y muchos más que no están escritos acá. Pero dice, pero mire qué tremendo cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Él no se queda con eso, esa lista tremenda de cosas malas que hacíamos, sino que dice, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo, dice, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a gobernar en nuestra vida, ya el pasado no tiene que etiquetar tu futuro. Ya el pasado no tiene que condicionar tu presente, porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él gobierna nuestra vida, ya el pasado no te puede decir, eres culpable, el pasado no te puede decir, no lo vas a lograr, y nadie te va a poder decir ni señalar por los pecados que cometiste antes, porque cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros somos morada del Espíritu Santo y entonces somos purificados en Él, somos santos en Él, somos santificados en Él, amén. Así que si alguien ha juzgado tu pasado o quizás vos mismo te estás juzgando y decís, quizás el Señor nunca va a perdonar lo que yo hice, quizás el Señor nunca va a olvidar esa situación que yo cometí, quizás el Señor nunca va a perdonar este pecado. Saben que hay muchas personas que no vienen al Señor, que no aceptan al Señor porque consideran que su pecado es tan grande que el Señor no lo puede perdonar. Y eso se ha convertido en una barrera para que muchos lleguen al Señor. Pero nosotros que estamos acá, déjame decirte, tu pasado fue borrado por el Espíritu Santo. Él hace borrón y cuenta nueva. Ya nadie te puede juzgar, ni siquiera vos mismo, porque el Espíritu Santo viene para purificarnos. Y si estás luchando con algún pecado, déjame animarte, acá nadie está para juzgarte, pero dale lugar al Espíritu Santo, que Él ingrese, porque solamente con el gobierno del Espíritu Santo en tu vida vas a poder vencer ese pecado que todavía no has podido dejar, y Él viene y te purifica. ¿Cuántos dicen amén? Dice también que el Espíritu Santo nos guía. Juan capítulo 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído. Y dice, les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Él es quien nos capacita. Él es quien nos instruye. Él es quien nos lleva a entender la palabra. Esta es la palabra de verdad. Él es quien nos ayuda a entender. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra y decimos, ¿y qué significa este trabalenguas? Pero cuando le decimos, Espíritu Santo, no entiendo lo que dice acá, ayúdame a comprender, el Espíritu Santo viene y te guía. Sabe que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, ¿verdad? Y yo le quiero dar una palabra a todos aquellos que somos planificadores. Yo soy una, mi esposo es una, los pastores me imagino. ¿Quiénes hemos estado acostumbrados a planificar? Mi esposo es una persona que ya tiene la vida planificada por 5 años. Él ya tiene el plan 1, el plan 2. ¿Qué pasa si este plan no me funciona? Tengo el otro plan, y si el otro plan no funciona, entonces uso el otro comodín. Y en este tiempo donde la pandemia nos ha sacado de todos esos planes,
entramos en un valle de incertidumbre, donde no sabemos cuál es el siguiente paso, donde no sabemos qué hacer y donde eso nos lleva a no saber cómo planificar. Y para los pastores me imagino que eso es complicado, porque uno planifica que el evangelismo y que el discipulado y que vamos a hacer esto y de repente nos voy bien a cerrar todo y ahora ¿dónde quedaron todos los planes? Pero mire que el Señor dice, Él contará lo que sucederá en el futuro. Nuestro futuro está en sus manos. Lo que ha de venir está en sus manos. El Espíritu Santo tiene nuestro futuro asegurado. ¿Cuántos dicen amén? Hay un corito que dice, Él abrirá camino donde no hay. Él es quien abre el camino y Él es el que abre las puertas y también Él es quien cierra las puertas que tiene que cerrar. Muchas veces creemos que el Espíritu Santo solamente abre puertas, pero Él también cierra las que tiene que cerrar. Amén. Entonces el Espíritu Santo es quien nos guía también. Dice que el Espíritu Santo no solamente nos guía, sino que nos dirige. Lucas capítulo 4, este pasaje me encanta y podría ser una predicación, pero voy a leer 2 versículos nomás. Lucas capítulo 4 dice, entonces Jesús, mire qué poderoso, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. ¿Qué fue lo que vivió Jesús en el desierto? Tentación. Pero ¿cómo entró Jesús a esa tentación? Dice que Él entró lleno del Espíritu. Hay una diferencia en entrar a un proceso, porque ¿cuántos hemos entrado en procesos donde somos sacudidos y uno no sabe si es Dios o si es el diablo y qué es lo que está pasando con mi vida? No sabemos para dónde agarrar. Pero cuando entramos a los procesos complicados, esos que no nos gustan, esos momentos difíciles de turbulencia, esos, como decía el pastor, esos momentos de crisis, donde uno se siente tambaleado que no sabe cómo hacer, hay una gran diferencia en entrar a esos procesos llenos del Espíritu Santo o débiles en el Espíritu. Porque cuando estamos llenos del Espíritu, por eso la importancia de permanecer alineados al Espíritu Santo. Porque entonces cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan las circunstancias, cuando venga la tentación, cuando venga la debilidad, como yo estoy alineado al Espíritu Santo, voy a tener la capacidad, voy a tener la fuerza de vencer y de salir de pie y en victoria de esas situaciones. Ahora, si las crisis y los momentos difíciles nos atropellan en los momentos donde estábamos débiles y no estábamos bien espiritualmente, es entonces donde muchas veces no podemos salir victoriosos. Entonces, te quiero animar a que en este tiempo puedas entender que los años venideros, la palabra dice que vamos a tener que vivir un montón de situaciones que no son buenas. Por eso, como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que estar alineados constantemente, permitiéndole al Espíritu Santo que Él esté gobernando nuestra vida para poder vencer. Los desiertos, las crisis, las circunstancias, aparentemente son situaciones que uno cree que vienen del diablo, pero hay circunstancias, como en el caso de Jesús, donde somos guiados aún por el Espíritu a vivir circunstancias que no nos gustan, pero es porque Dios tiene un propósito, porque Dios nos está formando, porque Dios nos está ayudando a madurar, porque quizás Dios tiene que trabajar algo en nuestra vida y tenemos que estar abiertos a los trabajos y al proceso de Dios para nuestra vida. Y bueno, y en este capítulo vemos cómo Jesús fue tentado y cómo Él venció la tentación con el Espíritu y con la palabra, porque el Espíritu estaba con Él. Y dice el versículo 14, entonces Jesús regresó a Galilea. Mire qué diferencia. ¿Cómo entró? Él entró solamente lleno del Espíritu, pero salió lleno del poder
del Espíritu Santo. Él entró lleno, pero salió con el poder. Y eso es lo que sucede cuando nosotros entramos a los procesos que no nos gustan, cuando estamos con el Señor y tenemos que ingresar a situaciones, a problemas, a crisis, momentos difíciles, de temporadas complicadas. Pero si estamos en el Espíritu del Señor, déjame decirte que no vas a estar destruido, que no vas a salir destruido de ese proceso, sino que vas a salir lleno del poder del Espíritu Santo, entendiendo que Él es tu estandarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a salir de esta pandemia en el poder del Espíritu. Amén, en el poder de su Espíritu, porque no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay crisis económica que nos pueda hacer caer, porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Dice Juan 14:26, el Espíritu Santo nos enseñará. Amén. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que Él nos ha dicho. Él nos enseñará a comprender la palabra, nos enseñará a comprender, a saber cómo comportarnos y no cómo comportarnos. ¿Cuántas veces estamos frente a decisiones? ¿Qué le digo? ¿Sí o no? Frente a un contrato de trabajo, ¿lo acepto o no? Frente a un ascenso, ¿lo acepto o no? Frente a un emprendimiento, ¿me arriesgo o no? ¿Cuántas cosas necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe qué hacer y qué no hacer? Cuando estamos gobernados por el Espíritu Santo, entonces podemos ir a su presencia y decirle, no sé qué decisión tomar, no sé para dónde agarrar. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar qué hacer y qué no hacer. Cuando leamos la palabra, tiene que ser un hábito en nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe las verdades profundas que nosotros no podemos interpretar. Tan hermoso es cuando vamos a la palabra del Señor y descubrimos algo que antes no lo habíamos interpretado. ¿A cuánto les ha pasado que han leído un pasaje y de repente después de un tiempo lo volviste a leer y el Espíritu Santo te habló? Y es ahí donde opera, ¿no?, la iluminación del Espíritu Santo sobre nosotros para entender su palabra. Todos sabemos que la palabra es nuestra arma. Si nosotros descuidamos la palabra, entonces lo descuidamos todo. Por eso es importante dedicar el tiempo necesario para instruirnos en su palabra. Efesios 3:16 dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo nos fortalece. ¿Sabe que Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, él estaba en dónde? En la cárcel, ahí en Roma. Imagínense que qué tremendo, yo pensaba cuando preparaba esta palabra, qué tremendo Pablo, él sí que entendía de fortaleza. Él sí que entendía de que el Espíritu Santo fortalece, porque ¿quién estando en una cárcel tiene la valentía de escribir y desear que sus hermanos, que los creyentes sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en el interior? Porque sabe que las crisis más fuertes que se están viviendo en este tiempo, más allá de lo económico, más allá de la enfermedad, los problemas más difíciles que encontramos en este tiempo están adentro. La desesperación interna que se está viviendo, la depresión en la que está cayendo la gente. La depresión es ese sentimiento de vacío que la gente no puede llenar con absolutamente nada, y que nada te puede fortalecer y que nada te puede alentar. Y yo no sé si vos o alguno de los que están acá presentes han llegado a sentir ese sentimiento de vacío, de insatisfacción. El Espíritu Santo es quien te fortalece desde el interior. Ahí donde nadie puede entrar, ahí donde el psicólogo no puede entrar, ahí donde tu pastor con la mejor palabra que te dé no puede entrar, ahí donde tu esposo
con las mejores caricias, con el mejor abrazo, con el mejor regalo que te dé, no puede entrar. Solamente el Espíritu Santo es quien tiene el poder para ingresar ahí al interior, que solamente vos y yo conocemos y sabemos que es lo que estamos sintiendo. Ese sentimiento que no sabemos cómo explicarlo, cómo expresarlo, esa desesperación, esa desazón, ese vacío. El Espíritu Santo de Dios es quien tiene el poder para sacar, para llenar ese vacío que te ha estado atacando, que te ha estado molestando, y eso trae irritabilidad, y entonces te peleas con tu cónyuge, entonces te peleas con tus hijos y estás desesperado porque no sabes qué es lo que pasa. Aparentemente está todo bien, pero adentro no. El Espíritu Santo es quien te fortalece desde el interior. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos produce fruto. Yo creo que ya en algún momento habrán hablado o van a hablar. No lo voy a profundizar mucho porque para hablar del fruto del Espíritu tenemos mucho, pero dice Gálatas 5, 22, 25, dice, en cambio, la clase de fruto, primero está hablando del fruto de la carne, ya de todas esas cosas malas que también hablamos hace un ratito que hacíamos antes, pero dice ahora, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y dice, los que pertenecen a Cristo, Jesús ha clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Me encanta esta versión porque dice, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y saben que antes éramos gobernados por los frutos de la carne, por nuestra concupiscencia, por la maldad, pero el Espíritu Santo, cuando entra a nuestra vida, cuando es el Abash, establece su gobierno en nosotros. Entonces ya no somos nosotros solos, sino que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ya no vamos a estar odiando como lo hacíamos antes, que odiábamos con todas nuestras fuerzas, sino que el fruto del amor se establece y gobierna. Entonces ya no es el odio, sino el amor en nuestra vida. Y ya no va a ser la tristeza, esa tristeza que nos hacía estar semanas en la cama llorando sin querer levantarnos, queriendo suicidarnos, perdiendo toda esperanza. Y el Espíritu Santo cuando viene y Él gobierna nuestra vida, Él toma el control, entonces es la alegría quien viene y gobierna. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades, Él viene y nos lleva de su alegría. Ya no la violencia, ya no la pelea, la contienda, sino que es la paz la que viene y nos ayuda a reaccionar diferente, ya no impulsivos, sino llenos de su paz, ya no impacientes. ¿Cuántos éramos impacientes? Yo levanto la mano. Impaciencia caminando, y ya no es la impaciencia sino la paciencia con nosotros, ayudándonos a respirar profundo, entendiendo que Él tiene el control de las situaciones, que yo no puedo manejar nada si no lo tengo a Él. Amén. La gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, hermanos, la humildad. ¿Cuántos antes creíamos que nos podíamos llevar el mundo por delante, pero entendiendo que sin Él no somos nada y no podemos llegar a ningún lado, no podemos llegar a ningún lado, no podemos lograr nada si no es por el Espíritu Santo? Y dice control propio. En la Reina Valera dice dominio propio. ¿Y cuántos todos necesitamos dominio propio cuando nos enojamos? Cuando nuestros hijos superan nuestra paciencia. Cuando no queremos que nadie nos hable, cuando estamos enojados. ¿Y cuántos ahí le decimos, Espíritu Santo, por favor, métete dentro de mi guante porque si no voy a reventar? Ayúdame con el dominio propio y contá hasta 100, y si tenés que contar hasta 200, contá hasta 200 y le decimos, Espíritu Santo, toma dominio de esta situación, ayúdame a tener dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Y dice, los que pertenecen a Cristo,
Jesús ha clavado donde en la cruz todas esas pasiones anteriores. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Ya el pasado no nos gobierna. Gloria a Dios. No permitas que tu pasado te etiquete. No se lo permitas ni al pasado ni a nadie. Porque sos de Cristo y cuando venimos a Cristo, Él hace todas las cosas nuevas. Muchas veces cargamos con la mochila del pasado, entonces no podemos vivir lo nuevo de Dios. ¿Y cuántos quieren experimentar lo nuevo de Dios en tu vida? Yo quiero lo nuevo y quiero más. Y cada vez le digo, quiero conocerte más, porque no me conformo, sé que hay más. Pero si yo no suelto la mochila del pasado, entonces yo no le voy a permitir al Espíritu Santo que gobierne en mi vida y que me deje experimentar lo nuevo de Él. Y ya van a hablar de las manifestaciones del Espíritu. No sé si han hablado de las manifestaciones del Espíritu, pero cuando Él gobierna nuestra vida podemos gozar de los beneficios de cuando el Espíritu Santo viene y podemos hablar en lenguas y podemos ser bautizados en su Espíritu y Dios nos puede usar para hacer milagros y cuántas maravillas que podemos hacer a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo dice, nos consuela. Segunda de Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Nos consuela. Y sabe que el consuelo es algo tan hermoso que cuando estamos pasando por momentos difíciles es tan difícil aceptarlo porque es que el corazón está acongojado, ¿verdad? Y yo quisiera hacer una pregunta. Mire, la palabra consuelo también es sinónimo de... Estamos hablando de la contrapalabra de consuelo es para aquella persona que está triste, para aquella persona que está pasándola mal. Consuelo. ¿Cuántos necesitan consuelo? Yo no sé si aquí hay personas que en esta pandemia quizás han perdido algún ser querido. ¿Hay alguien que haya perdido algún ser querido? 1, 2. Y sabe que los que han perdido seres queridos en esta pandemia tienen que pasar algo que se llama duelo. Y el duelo no se pasa en 3 meses. El duelo no se pasa de un día a la mañana. Nuestros seres queridos se van, los hermanos nos dicen amén, oran por nosotros, pero después de 2 meses todos nosotros seguimos en nuestra vida, en nuestros quehaceres, pero ellos siguen en su proceso, ellos siguen en su duelo. ¿Qué les parece si oramos por consuelo? ¿Qué les parece a aquellas personas que perdieron seres queridos se ponen de pie solo por 1 minuto y vamos a orar por ellos? Que el Espíritu Santo los consuele en este proceso de duelo. Espíritu Santo, pedimos por consuelo que solamente viene de ti. Extiende tu mano donde ellos están así y ora por ellos. Alguno que tengas a tu lado, extiende tu mano. Espíritu de Dios, te pedimos consuelo, que seas tú llenando sus corazones que han quedado vacíos. Quizás algunos de ellos han quedado con cuentas pendientes que no pudieron resolver antes de que sus seres queridos se vayan. Señor, quizás con promesas, quizás con sueños sin cumplirse y aún eso está pesando en sus corazones. Señor, te pido que tú les consueles en este tiempo, que tú les fortalezcas, que tú llenes el vacío que sus seres queridos han dejado, Dios, y que ellos puedan encontrar el refugio en ti, que ellos puedan llorar cuando tengan que llorar, cuantas veces quieran llorar en tu presencia y tú les fortalezcas, Señor. Padre, este proceso de duelo, que tú estés en cada etapa que ellos tengan que pasar y les fortalezcas y les consueles en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Hola. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar.
Sabe que el Espíritu Santo de Dios, mire, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a vencer nuestros enemigos. Muchas veces sentimos que peleamos solos. ¿A cuánto les ha tocado luchar en este tiempo con algo? Y por momentos sentís que estás solo y que no lo vas a lograr. Pero cuando le dejamos al Espíritu Santo entrar, Él es quien pelea por nosotros. Ya no peleamos nosotros solos. Y dice en Jueces capítulo 14, es una predicación esto, pero voy a solamente a tocar un punto. Versículos 5 y 6 dice que cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timán, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timán. Y dice que en ese instante, mire lo que pasó. El Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león con mano limpia. Dice, tan fácilmente como si hubiese sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. ¿Cuántos vieron en las noticias hace muy poco a un hombre que fue atacado, mordido por un pitbull? ¿Alguno lo vio? Un hombre que fue atacado con un hombre estaba caminando, yendo a hacer las compras, y de repente de la nada salió un perro pitbull y empezó a morderlo por todos lados, y más o menos entre 30 personas intentaron sacarle el perro y no podían. Y el hombre contaba el testimonio y él decía, sentía que me moría mientras ese perro me mordía. Ahora imagínate la situación que le tocó pasar a Sansón, que de repente él estaba ahí con sus padres y de repente aparece de la nada un león. No era un perro, era un león. Si vos me pones a mí una ratita de esas de juguete que se hacen así, las ratitas caminan, olvídate que en 2 segundos estoy arriba de ese parlante. Pero Sansón dice que de repente el Espíritu Santo vino sobre él y él tuvo la fuerza, el poder sobrenatural de destrozar a ese león. Dice, con mano limpia, no tenía nada en sus manos. En la versión Reina Valera decía que él no tenía nada en sus manos. ¿Cómo pudo una persona humana destrozar a un león? ¿Cuántos han visto un león en un zoológico? Imparte que temor, miedo, pero dice, en este capítulo se establece otra palabra en griego. ¿Quieren hablar otra palabra en griego? Digan conmigo, talash. Salash. Pastor, ya está, le hablan en griego los hermanos. Salash. Salash significa vino sobre, pero habla en una connotación de un empoderamiento del Espíritu Santo sobre una persona. Y es solamente cuando el Espíritu Santo viene y nos empodera que podemos vencer las situaciones, los gigantes, los leones que aparentemente nos pueden destrozar, pero aún sin tener nada en nuestras manos, aún sin saber cómo hacerlo, aún sin saber cómo vencer, lo vamos a vencer porque el Espíritu Santo, el Salash, está en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te dejará pelear una batalla solo. Si estás peleando solo hoy, decirle, goberna, Espíritu Santo. El Espíritu Santo echa fuera el temor. Aunque parezca un león, lo vas a destrozar porque el Señor está contigo. Amén. Aunque parezca un gigante que no podés destrozar, el Espíritu Santo te va a empoderar y lo vas a poder lograr. El Espíritu Santo nos llena de fuerzas sobrenaturales cuando nuestras fuerzas se fueron. Cuando vos decís, es que no puedo levantar mis manos. ¿A cuánto nos ha pasado? Que en situaciones tan fuertes ni siquiera tenemos la fuerza para levantar las manos, y el Espíritu Santo te inviste de poder para poder vencer. El Espíritu Santo nos da la victoria y Él nos da la fuerza para quebrantar todas las artimañas que el diablo está tramando para este tiempo.
El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, nos va a empoderar, como lo hizo con Sansón, para destruir el plan que Satanás levantó para destruir familias. ¿Saben qué estoy viendo? Me llegan tantas personas contándome que se están divorciando y que están a punto de acabar con su familia. El Espíritu Santo viene para darte la fuerza y las artimañas para vencer todo plan que el diablo levantó para destruir las familias. Para los jóvenes que se están muriendo en las drogas, para cuántos jóvenes que en este tiempo han caído en la delincuencia, Él como iglesia nos da las artimañas, nos da la fuerza, nos da el empoderamiento para quebrantar toda obra de Satanás sobre este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces Samsón venció simplemente porque el poder vino sobre él, porque el poder tomó posesión de él, y fue entonces que pudo vencer. Y para ir terminando, te quiero decir esto: el Espíritu Santo nos da poder para poder ser testigos y predicar. Porque ¿para qué hemos recibido tanto? ¿Para qué hemos recibido guía, enseñanza, consuelo, fortaleza? Tiene un motivo el para qué todo eso. No es simplemente para que como iglesia estemos llenos de su presencia. Hay un propósito. Hay un propósito de que el Espíritu Santo descendiera sobre Pentecostés. No era simplemente para que la iglesia hablara en lenguas y fueran llenos del Espíritu. Había propósito en el Pentecostés, y ese es el propósito que el Señor estableció a su iglesia hasta el día de hoy, y lo vamos a ver en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, acá en Polvorines, en San Miguel, en La Matanza y hasta lo último de la tierra. En todos lados simultáneamente. Así mientras predicamos en la Argentina, también lo hacemos en la India, pero también se está haciendo en la China, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Y otra palabra en griego, a ver, todos digan dunamis. Dunamis. La palabra dunamis dice, recibirán poder. Poder, dunamis, significa dinamita. Somos una dinamita en las manos del Señor, porque cuando le permitimos que el poder del Espíritu Santo gobierne nuestra vida, entonces podemos salir así como salió el pastor ayer a predicar, ahí con dinamita, con poder, con denuedo, para que muchos escuchen el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Y esta es nuestra responsabilidad como iglesia, dice Lucas 24, 47, 49. También se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Cuál es ese mensaje? Dice: hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. No te preocupes por predicar de prosperidad, de sanidad. Predicar de perdón de pecados y va a ser suficiente. Decirle a la gente: el Señor te perdona, Él te restaura, Él te cambia, Él te sana, y vas a ver cómo las personas van a recibir el mensaje, porque la gente necesita sentir que hay alguien que cree en ellos, sentir que hay alguien que los perdona. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 48: ¿y ustedes quién? ¿El pastor? ¿El hermano solamente? ¿A la pastora? Mi esposo no. Dice ustedes. Todos somos culpables, todos somos responsables. Dice ustedes son testigos de todas estas cosas. ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos han recibido sanidad? ¿Cuántos somos salvos en este lugar? Somos testigos de la predicación de los apóstoles. Somos testigos de que Él perdona pecados. Ahora dice el versículo 49: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como
como prometió mi Padre, pero quédense aquí en esta ciudad, que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Esa fue la promesa que le dijo a los discípulos: quédense, va a venir el Pentecostés, van a ser llenos, pero cuando sean llenos se levantan y salen a predicar. ¿Qué te parece si te pones de pies en esta mañana? Y que el Espíritu Santo nos llene de su poder, que Él nos guía, Él nos consuela, Él nos dirige, Él nos restaura, Él nos perdona, Él nos santifica. Pero todo eso tiene un propósito, tiene un fin, y es que nosotros seamos instrumentos de su poder en medio de un mundo que lo necesita. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Levanta tus manos allí donde estás. Y si vos querés ser como este ejemplo del guante que le decís: Señor, estoy vacía sin ti, yo estoy vacío sin ti, no funciono si tú no estás en mí. Te pedimos que entres y gobiernes, que entres y te establezcas, Espíritu de Dios. Danos el poder, el de nuevo, el dunamis, la dinamita, el la base, el salash, para poder, Señor, ser testigos de tu poder, de tu gloria, en medio de un mundo que lo necesita. En el nombre de Jesús, en el nombre de